Hola, buenas tardes, bienvenidos a Arte, Palitos y Gallinas. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial porque coincidió que estaba aquí en Aguascalientes y por eso nos vino a visitar Quique o Enrique Ornelas, pianista, su esposa Aime, sí es Aime, ¿verdad? Ajá. Y también guitarrista y violinista, me decía Quique. Sí, educadora musical. Educadora musical y bueno, antes que nada un pequeño como preámbulo, ¿no? De que, bueno, nos conocemos desde hace 30 años, estaba calculando. Yo creo que ¿Sí, más o menos? No, a lo mejor como... Quizás son los que yo tengo, no puedo tener. Como 25 sí. ¿Cuántos tienes? ¿30? 32. Ah, no, entonces. Tengo 20. No, Segunda como primaria. 30. Bueno, a lo mejor. 30. Secundaria. 34. Tenemos de conocer. No, No, en primero secundaria, 24. ¿Cuánto tenía 12? Sí, cierto, 24. Chale. Por eso soy músico, no es cierto. Y entonces le platicaba a Sol que nos conocimos desde chiquitos, desde entonces tocabas. Y de las primeras interacciones que tuvimos juntos estábamos en el coro de la iglesia de Jardines y yo tocaba el violín y tú tocabas las claves. Las claves, sí, sí. O sea, eras pianista, pero no tocabas ahí ya todavía el... ¿O si llegaste a tocar el coro? No, la guitarra después. La guitarra, Cuando el piano, empecé con la guitarra y... Bueno, entonces para empezar ya con las preguntas, ¿por qué te involucraste con el piano y luego por qué lo dejaste? ¿Y por qué la guitarra? Ok. Yo no recuerdo cómo fue que comencé, pero mi papá sí, él cuenta que estábamos una vez en Disney y que vi a un hombre, ¿cómo se les dice? De color, la forma más afroamericano. Lo vi tocar piano y que yo le dije, yo tenía como 4 años, que le dije, papá, yo cuando sea grande voy a tocar como él. ¿No? Él es la historia que él relata, ¿no? ¿Dónde fue que empezó mi inquietud? Y ya de ahí empecé con las clases de órgano eléctrico en Yamaha. Sí me acuerdo que tenías un órgano en tu casa, ¿Sí, no? Que era donde practicabas, ¿no? Sí, ahí pues, que tenía como 5 años, algo así, y luego conocí a Tony Cabral, con él le seguí, ya después fue a los 9 años que dije, quiero piano. Entonces conocí a la maestra Conchita Aguayo, y de ahí pasé al piano, estuve 2 años, y todo iba muy bien, o sea, yo como que avanzaba rápido, entonces se me facilitaba, pero la maestra como que, pues, se entusiasmaba, y llegó el punto en el que me puso algo que se me empezó a complicar mucho, y ahí vino la frustración, y dije, no voy a poder con más, adiós, y me peleé así rotundamente con el piano, yo tenía 11 años, y adiós, y por ahí fue más o menos cuando agarré la guitarra, empecé solo como a aprenderme los acordes, luego la guitarra eléctrica, y dije, hola, mi etapa rockera, ¿no? Entonces... que de hecho era lo que platicábamos, que en algún momento hicimos el tributo a Dream Theater, ¿no? Pero bueno, no es cierto, ya eres tecladista de nuevo. ¿Y cómo, más bien, antes de llegar a esa etapa, cómo regresas al piano? Y bueno, empecé a tocar con Hugo, mi primo, con Gohan, con Chango. Que Gohan fue el bajista de ese proyecto que teníamos. Es lo que me estaba acordando de. Sí, bueno, antes Gohan tocaba normalmente la guitarra, Chango la batería, Hugo cantaba. Y entonces ahí yo empecé, pues yo tocaba la guitarra, yo dije, pues sí le entro con la guitarra, pero ahí fue cuando Hugo dijo, oye, pero pues necesitamos para algunas teclado, ¿no? Tocábamos, pues el rock viejito, ¿no? Pink Floyd, bueno, incluso Bob Marley y así. Reggae, sí me acuerdo que tocaban reggae. Y luego algunas de Molotov. Sí. Entonces, perdón que te interrumpa. El otro día fuimos a un tributo a Sublime, ¿verdad? Y estaba Gohan con su banda. Y era un tributo a Sublime. Y entonces le dije, fue la manera que le dije, pues te acuerdas de este chavo que vimos aquella vez. Y me dice, ok. Y ya le dije, pues él era el bajista. Bueno, ahorita vemos eso. Entonces, él estaba de guitarrista. Sí, y ahí fue cuando Hugo me dijo, oye, necesitamos teclados, ¿por qué no le entras también a los teclados? Yo la verdad nunca me gustó, me gustaba tocar la guitarra, pero nunca me gustó realmente mi sonido, pues escuchaba a Gohan o a otros y yo decía, no, pues yo no encuentro mi sonido, entonces como que ya Hugo dijo, pues éntrale al teclado, estoy tomando clases con una maestra, con la maestra Esperanza Pérez. Y ahí fue cuando dije, ok, empiezo a ir a las clases para pues agarrar.
Y ahí fue cuando retomé el gusto por la música clásica. Entonces era como la parte rockera, pero ya empezaba ya a tocar otra vez Bach y Beethoven, etc. Y eso está bien loco porque algo de lo que platicamos esta vez que nos volvimos a ver, y que me gustó mucho que tú dijiste, de cómo se considera como el rock. O sea, como que hay una tendencia a creer que lo clásico es como lo culto, ¿sí? Y entonces, después conoces bandas como Dream Theater, por ejemplo, a mí me pasó que yo siempre he escuchado rock progresivo y es lo que más me gusta, es lo que me apasiona. Y dices, güey, es que eso está al nivel de cualquier música clásica, ¿no? Y entonces, y algo que tú me decías, a pesar de que sí se les critica por virtuosos, sí tienen como una profundidad musical, no solo es la onda como de tocar por tocar, que sí, o sea, si lo pueden hacer y lo hacen, ese yo creo que es pero no descuidan, bueno, al menos creo que coincidimos en eso, no descuidan, o tú qué crees, o sea, si consideras la música clásica en algún aspecto un poco superior, por decirlo así. Yo me podría poner la máscara del que sabe un chavarro y hablar, y sí, no, pero, o sea, justamente queremos que íbamos a ser sinceros. Entonces, yo, la verdad, yo me puedo imaginar a mis maestros analizando la música y diciendo, no, o sea, es que nada tiene comparación con una sonata de Beethoven o... No estás bien. Sí, con una sonata de Beethoven o con algo de cualquier compositor clásico. Quiero pensar que no habría comparación, ¿no? Pero yo no te puedo decir que sé por qué, porque no me podría sentar a decir por qué, porque no he analizado la música como tal. Si hablo de la parte de la experiencia, Dream Theater, por ejemplo, a mí pues, me gustó mucho por eso, porque era un rock que de repente podría parecer medio pesado, pero que me encantaba la voz, cómo bajaba toda esa energía y hasta la hace sonar medio pop y el baterista, pero los toques como de jazz. Nunca he sido como un clavado en analizar la música y sería muy payaso si me pongo la bandera de un lado o del otro, pero así de experiencia yo puedo decir, sí la disfruto, o sea, sí disfrutaba mucho escuchar y tocar. El otro día vinieron otros invitados, creo que sí los conoces, a Carlitos y a Chío. Bueno, alguna vez que llegamos a coincidir en fiestas, igual los conociste, pero le digo, ¿en serio te gusta más Aranjuez que Cerati? O sea, porque él ama Soda Stereo. Y entonces me volteé a ver a esta chica y me dice, güey, son diferentes. Y así es cierto, son diferentes. También lo hacía como para ver hasta dónde lo podía empujar. Pero sí es cierto, es diferente, ¿no? Yo creo que más bien a mí lo que aprecio mucho es cuando le puedes dar su lugar precisamente a las cosas y no decir, es que no es clásico, no es... Que no vale nada, ¿no? Y dices, no. Y yo también el otro lado existe, que es como de clásico, es lo mismo. ¿Sí me explicó? Sí. También son igual, ¿no? Y que rechazan la tradición porque no, es que ya... Sí. En alguna vez llegué a oír un comentario de alguien, no diré nombres, que decía, es que ya se compuso todo en clásico, pero él no hace rock, ni mucho menos. Él sigue sobre la línea tradicional, él es compositor, pero dice, ya se hizo todo, ya lo que sigue solo es lo atonal, o sea, ya. Y dices, pues no, o sea, es como... Es que polarizarte también depende de qué estamos hablando, o sea, sí podemos pensar que Bach, Beethoven, o sea, agotaron muchos recursos y que a los compositores posteriores, al verse como, pues hay que hacer algo distinto, ¿no? Claro, siempre tiene que empezó la exploración. Pero yo sí puedo decir que hay cosas mega tonales, mega repetitivas, que me puede dar una experiencia mucho mayor. Estoy hablando de la parte espiritual. Soy creyente, mi esposa también. No, una de las preguntas que trae Soles tiene que ver con lo espiritual precisamente. Aunque sí, entonces ahorita pasamos de eso. Pero yo sí puedo decir, yo no creo que esté agotado. O sea, porque la inspiración finalmente la seguimos teniendo. Fíjate que cuando yo me fui a estudiar a México, yo iba a composición. La carrera de México era composición. Y yo me acuerdo, bueno, les cuento así rapidísimo, que yo siempre soy muy emocional a muchos niveles. Me tomo las cosas muy a pecho.
Y yo creo que por eso también a veces la música o el hecho de que sea un poco nervioso en la música tiene que ver con eso, porque le doy demasiada importancia. Y a lo mejor no es que no se la tenga que dar, simplemente tengo que controlar mis ánimos. Pero bueno, entonces cuando resulta que me voy a México, me termino hospitalizado. O sea, ese nivel de emocional. O sea, me dio una como infección en la panza, pero fue, no, o sea, de ni líquidos retener. Entonces estaba yo en el hospital así, y pues yo con los nervios de la semana que entra me voy a México. Literal, le faltaba 1 o 2 semanas. Y yo me acuerdo que estando ahí, yo empiezo como a pensar como, pues este miedo de porque yo estaba en ingeniería en ese momento. Y era tronco común, pero estaba inscrito para irme a ingeniería química. Okay. Me tenía que ir a Monterrey. Estaba en el tronco común aquí. Realmente nunca vi las materias de química, salvo química, que sí lleva el tronco común. Y entonces, pues era dejar la ingeniería. Y en esos entonces todavía se creía que el TEC de Monterrey te iba a dar un trabajo, por ejemplo. Creo que ahorita ya se está cambiando un poquito esa idea de cómo el TEC de Monterrey te abre puertas, porque conozco mucha gente que dice todo lo contrario. Se egresé del TEC de Monterrey y no, sí tienen, pero no dicen que salen del TEC de Monterrey para que les den la chamba. Órale. Y esto va una amiga Leslie Yu que salió de comunicación. Ella dice, yo dejé de decir que salí de comunicación, pero no dice que el TEC de Monterrey, para que le den la chamba, dices. Órale. ¿Sí, de plano? Sí, entonces yo creo que ya cambió esa tendencia, ¿no? A creer. Y a lo mejor yo creo que a mí me tocó que mi mamá creía eso. Y entonces me metí al TEC de Monterrey con esa esperanza. Entonces, dejar el TEC de Monterrey, lo que significaba estar en el TEC de Monterrey e irme a estudiar música, una carrera que para empezar, o sea, si todavía te preguntan, ¿no? ¿Vas a tocar todos los instrumentos y compones y haces todo? Así, diriges una orquesta y tú así de, no, o sea, el otro día, perdón si salto mucho de temas, ¿eh? No, está bien, yo viví la misma historia, entonces, por eso te digo, porque el otro día vino a Daniel Mancilla, el principal de contrabajos de la orquesta, y dice, a mí me han preguntado que si ya sé construir mis instrumentos. Dice, si usted ya tiene 18 años tocando... tanto tiempo. Sí, va, que le digo, si ya tiene tanto tiempo, usted ya está sabiendo construir. Ya debería de saber. Su instrumento. Entonces, regresando a lo del hospital, yo tenía todo eso en la cabeza, imagínate. Entonces, y yo colapsado ahí en la camilla del hospital. Con todos los pensamientos, sí. Y de repente, llegó un tío y me dice, a todo esto conectado al comentario que estás diciendo, me dice, entonces, ¿qué, amiguito? ¿Cómo andas? Le dije, no, pues es que ando como preocupado. Me dice, ¿por qué? Le digo, güey, ¿y si se acaba la música, güey? Fíjate, también yo, a lo mejor, pues, la falta de experiencia, tu ignorancia, tu falta de, o sea, todas las emociones que trae. Yo decía, es que, ¿y si un día ya se compone todo, güey? ¿Sí, amigo? Y él me dice, pues, güey, ese día se acaba la humanidad, güey. O sea, se acaba la inventiva humana, dice, güey, eso no va a pasar. Esto es infinito, güey. ¿Tú crees? Y dice, claro que sí. Y yo así como de, pero en ese momento... Sí, no, solo quería que si la respuesta no era la que esperaba, ya tener el suero en las venas, pero no. Y es eso, güey. O sea, como ese, o sea, jamás lo que decía, hacía la referencia por lo que decías hay cosas tonales que, o sea, no se va a acabar, pues, y puedes seguir haciendo cosas tonales desde otras cosas mucho más. O sea, el día que se acabe lo tonal, incluso es como, güey, mueres, o sea, bueno, morimos todos, o sea, si se acaba el arte, bueno, si se acaba el arte, ¿qué pasa, Pipe? ¿Qué crees que pasa? Es que no creo que se pueda acabar, porque siempre tenemos algo nuevo que decir. O sea, ok, no puedo decir que conozco perfectamente, ni siquiera poco de toda la música de Beethoven, de Bach, como para decir, queda mucho, porque no tengo idea, ¿no? De qué es lo que se agotó. Pero sí te puedo decir que, introduciendo la parte espiritual, siempre hay algo nuevo que vivimos, que experimentamos, que sentimos, que dialogamos con Dios, y entonces
allá hay música, o sea, tú vas a seguir viendo, yo estoy hablando de ese rubro de la música, ¿no? Claro. Siempre hay algo nuevo que nos puede hacer llorar en un diálogo de intimidad con Dios a través de un canto, ¿no? Entonces, yo, si lo veo desde esa perspectiva, que es en donde más familiarizado estoy con la música, donde más yo me siento conexión. Con conexión, Ajá. Pues, o sea, no, pues no se puede agotar, ¿no? Y es que es un poco como esta onda de que, pues, de la vida, ¿no? De que siempre está en movimiento, de que siempre estamos como, pues, con un discurso continuo de experiencia, de relación, de intimidad, de acrecentamiento, precisamente pues, con eso otro, independientemente de quienes lo sientan de una o lo consideren de una u otra manera. O sea, es como ir como compenetrándose, ir como un poco más allá, y un poco también como en el sentido de que todo, de cierta manera, desde lo corporal es ritmo, ¿no? O sea, los latidos del corazón, la sangre, el espacio, los planetas, la vida, los ciclos, o sea, todo esto que es cíclico y que dices, o sea, la música, ¿qué es la música? ¿Cómo se conforma? Incluso sí, completamente con su sonido y su silencio, ¿no? Entonces, en ese sentido, dices, si somos tan diferentes individualmente en experiencia, en sentimiento, en emoción, en la posibilidad de relacionarnos incluso con nuestros 5 o 6 sentidos o los que digan que tenemos o con los que podamos experimentar en cualquier momento de nuestra vida o existencia, pues precisamente esa conjunción, esa interrelación de uno u otro en relación con el entorno, pues es infinita. Y luego, aparte, cuando establecemos, como dices, como ciertos vínculos, así como lo hacen las notas en un momento dado en una composición, cuando establecemos vínculos con las personas y su individualidad y honestidad, pues no inventes, o sea, podemos crear cosas tan importantes y que hacen resonancia unos en otros, que es wow, que te sorprende e incluso nos hace darnos cuenta de cosas que ni siquiera somos conscientes de uno mismo. O sea, como que esa chispa que tiene o que hay o esa esencia que está allí, se despierta cuando ves a alguien que es honesto y que de verdad quiere sentir que quiere hacer las cosas. Entonces es como si se detonara algo y se construyera y sientes como esa vibra, dices, bueno, pues quiero hacer esto, vamos a hacer esto, y pues va, ¿no? Y se va construyendo todo. Y en ese sentido, pensando que todo lo artístico, creativo, la música, la pintura, el color, la escultura, la arquitectura, todo tiene que ver con lo humano, con el sentir humano y con las relaciones que se da el humano consigo mismo y con su entorno. En ese sentido dices, es inagotable. Es que el arte es el medio de expresión de todo eso, ¿no? Entonces, por lo menos no se puede acabar el arte, ¿no? Porque simplemente el arte es el recurso que tenemos para expresar todo eso que no se va a agotar. Indudablemente puede haber un cambio de discurso, porque los tiempos cambian, las personas que están en las cabezas o que bueno, suceden tendencias, todo eso se puede cambiar, se puede modificar, pero eso no quiere decir que se termine. O sea, definitivamente las plataformas pueden cambiar. Y muchas veces, por lo que decíamos, por ejemplo, ciertas generaciones estamos como mucho con el más palpar, el sentir, el dibujar, como lo físico, y otras están como más quizá con lo virtual, como más, son diferentes procesos, pero creo que en muchos aspectos, y no se trata como ahorita de evaluar cuál sea el mejor o no, pero creo que pues pensando que es desde lo humano y desde este proceso que se da para, digamos, decir, prueba y error o vamos hacia adelante porque estamos experimentando X o tal cosa, pues es inagotable, ¿no? Entonces, pues, no sé, luego es que me pongo como muy contentilla porque digo, es que no manches, lo artístico es una cosa maravillosa porque tiene que ver precisamente, no tanto en sí mismo, oh, qué maravilla de pieza, sí, la admiras, gozas en ella, te deshaces en ella, todo. Pero lo más importante es que si volteas a ver, tiene un trasfondo y tiene una experiencia de un individuo que la creó y tiene una sensibilidad de un individuo en un momento dado de la historia que estuvo viviendo y entregándose a ello. Pues lo que platicamos el otro día de Horacio Uribe, del compositor, una vez fue a la academia, allá a la licenciatura y hablaba y decía, si es que tú no puedes decir, no me gusta.
solo porque no te gustó. Dice, cuando no sabes el compositor, todo lo que pasó para estar haciendo eso, o sea, porque todo eso que está plasmando tiene que ver con todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba pensando, su entorno, su contexto, y todo eso, o sea, va implícito en la pieza, como para que te digas, como para despreciarlo, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes decir, ok, no me gusta, no me agrada, no me causa algo, pero no lo puedo despreciar, ¿no? No, es lo que decía, le tienes que dar la oportunidad mínimo. Si después decides que no, ok, no. O sea, que me estaba muriendo en Siberia de frío. Vale, güey, yo amo el calor y estoy en México y ya nada. O sea, por decir, puedes ser hasta egoísta si quieres, pero le tuviste que haber dado la oportunidad antes de poder ejercer cualquier. Que ahora sí después de eso suena así como, bueno, pero no te tiene por qué gustar todo, pues. Sí, pero lo que me dijiste me encanta es, puedes decirlo como, darle la oportunidad de contarme su historia, ¿no? Claro, eso está increíble, o sea, y todo lo que conlleva es que es como, imagínate de todo lo que te estás perdiendo, nada más por decir, un cambio. Es eso con el reggaetón, ¿no? No, de hecho, es que el lema del podcast es, pues, lo decimos al final, pero decimos, consume arte, no reggaetón. Sí, aquí somos anti-reggaetoneros, mal, así, gacho. Yo creo que es la cosa que más me hace enojar en esta vida. Eso de que expresa algo, pero pues es algo muy vil del mundo, ¿no? Sí. No, pero yo creo que incluso surge también de este tema porque es un tema de apreciación, de saber apreciar, ¿no? O sea, una cosa es que sí, yo soy artista, ¿no? Y otra cosa es distinguir el arte que hay allá enfrente, ¿no? Frente mío, fuera de mí, que viene de otras personas. Entonces, ya el tema de la apreciación, sí es cierto, muchos ya están cerrados, o muchos como que ya con su vida rápida, con todo esto, es como que no se detienen a ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo ahí en ese sonido? ¿Qué está pasando? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues nos ponen cosas muy sencillas, muy digeribles, muy pum, pum. Sí. Y entonces, ya, o sea, tú en tu mismo ritmo y todo, ya traes nada más ese pum, 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 y ya. Sí, te exige menos intelectualidad, por decirlo así. Ajá. Y pues a veces neta no tienes el tiempo. Y porque no dudo que mucha de la mayoría, de hecho, yo conozco gente que escucha reggaetón que son gente brillante. Es más, yo creo la mayoría, no, me refiero a que en sus trabajos, en su vida, hacen cosas increíbles, ¿no? Ajá. Pero a lo mejor no tienen tiempo de sentarse a analizar como un discurso más complejo. Lo que yo discuto siempre del reggaetón, porque luego dicen que las letras misóginas y todo eso, ¿no? Y yo digo, yo lo llevo todavía más allá, porque letras misóginas hay de rock and roll, por ejemplo, también. Entonces, bueno, si vamos a lo misógino, le damos en la torre. Es más, hasta mucha música clásica que se hizo porque, o sea, simplemente cuántas compositoras no ha habido y no se les dio el lugar porque el hombre solo podía componer, solo sobresalir. Entonces, si nos vamos a la misoginia, no es necesario hablar de misoginia o de cosas misóginas para hacer evidente esa misoginia. Entonces, yo por eso, yo lo llevo más allá. Yo lo que digo, o lo que el otro día platicamos con unos tíos, ¿verdad? Le decía, es que a mí me da tristeza que le dediques tu atención, tu tiempo, a algo que no te está aportando nada, güey. Y encima ellos sí se están beneficiando de todo lo que tú les estás regalando. Aunque tú no le des el valor así, pero cada reproducción de Spotify le pagan, o sea, y eso, aparte, esa música llega porque hay una industria atrás que la impulsa, que le mete lana, para seguirle sacando lana, y te están vendiendo basura, te están vendiendo porquería, y tú dices, déjale de mi vida, o sea, esos 3 minutitos de tu vida que podrías dedicárselo a algo que te podría nutrir. No, prefieres hacerlo en eso. Aparte de economía, o sea, también... Sí, es lo que te digo, y sea que pagues Spotify o no, de alguna manera le estás metiendo, le estás aportando económicamente y le estás dando tu atención, tu vida, y eso se me hace bien triste, porque la gente encima dice cosas como, si son las que ponen el ambiente. Sí, o sea, hay gente que defiende el reggaetón. Sí. Ahorita Perdón, voy a cambiar. Vamos a no regalar Volvió a ganar, maldita sea.
Solo quería decirlo porque me da mucho coraje. No, perdón, regresamos al podcast Arte, Palitos y Gallinas. Acá, o sea, regresando un poquito a lo que comentabas de que no nos ponemos como a escuchar al otro, así. No sé qué piensas tú, Aime, pero es como, luego lo que yo pienso, como un poco precisamente no reconocer el propio proceso y valor de lo que tú crees y lo que piensas para poder dar valor a lo que los otros también piensan como individuos, ¿no? O sea, cuando no valoras lo que tú mismo haces y el tiempo que has pasado en esto y la importancia que tiene para ti como individuo y como ser en un lugar y todo, pues obviamente no conoces o sea, no le vas a dar esa importancia al de lo otro, también. Eso por un lado. Y por otro lado te iba a preguntar, bueno, una de las cosas que quiero no sé, que me gustaría que me platicaran los dos, es como de esta relación que ustedes se encuentran muy en lo individual, o sea, desde sus quehaceres y relaciones con lo artístico, con lo musical, la relación que encuentran con lo místico o con lo espiritual, o sea, como experiencia. Ok. Nada más para ver si entendí bien la pregunta, ¿qué relación hay entre lo musical y lo espiritual, para ti, digamos? Desde tu individualidad. Desde la experiencia que... Ok. ¿A dónde me podría trasladar? Bueno, para poner una escena específica en mi vida, porque yo ya estudiando música en México, yo estaba con el gran conflicto, ¿no? De siempre estudiar música, ser músico, poder tocar y de repente no poder realmente como experimentar, no sé si decir placer, pero una sensación agradable al escuchar música clásica, ¿no? Siempre me he considerado pésimo para poder sentarme y escuchar con atención algo y decir, wow, cómo disfruté esta obra, ¿no? Los músicos somos malos melómanos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es algo raro, pero Okay. sí. Sí, yo no me... Ahorita complemento esa idea, para mí también. Pero llegó aquel día, yo ya para ese entonces ya había tenido una experiencia de encuentro personal con Dios, con Jesús, y había empezado yo mi vida, pues eso, de relación con Él, ¿no? De oración, de conversión que le llamamos, ¿no? Y recuerdo un retiro en el que la música fue muy importante en mi proceso de sanación, pero llegó el momento en el que fui a una hora santa. Hay un evento que se hace pues en todo México, que le llaman Cielo Abierto. Es un concierto gratuito, asisten músicos, hay cantos, hay alabanzas, se expone el Santísimo y pues normalmente son momentos fuertes de encuentro con Dios, ¿no? Entonces, previo a ese evento, organizan horas santas en parroquias. Pues yo fui una de esas. Yo no sabía exactamente a lo que yo iba. Uy, no, los traigo todo el tiempo. Tengo muchos, sí, ahorita se están ascendiendo. Son hormigas. Vamos ya. Pero... Grandotas. ¿No picó? No sé. No, lo traía en la... No, ya en las piernas. En ¿Y eso? brazo, no sé por qué. Perdón, continúa. No, está bien, estamos a salvo, estás a salvo. Entonces sucedió que una de estas horas santas, yo no sabía exactamente a lo que iba, pero a mí me impactó como un canto, la chica que lo llevó, Katie Márquez, se aventó toda la hora santa con un solo canto, repitiendo y repitiendo, pero a todos nos metió en una profundidad de oración, o sea, llorando, o sea, esto que hablamos de la sinceridad y la transparencia, cuando el corazón logra llegar a ese punto de total transparencia y sinceridad con Dios y se siente frente a Él, ¿no? Entonces, ahí creo que fue uno de los momentos en los que para mí representó un wow, encontré ese lugar en el que la música para mí representa algo tangible, una experiencia real, profunda, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo me volqué totalmente al gusto, tanto por escuchar como por tocar, como por orar con mi instrumento, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se da esa relación. Yo lo podría decir como la música que puede facilitar el diálogo con Dios, el encuentro con Dios, el preparar el corazón para expresarse y hablar con Él.
Pues ahí encuentro ese. Yo me acuerdo mucho cuando iba a los como encuentros y todo esto, que te decían, no, bueno, había como un dicho que decían, cantar es orar 2 veces. ¿Verdad? Algo así. Bueno, no sé si. Sí. De una forma muy simplista de lo que acabas de No, decir. sí, no, esa es una oración y llega al punto en que sí es una oración más profunda. Claro. Oh, qué bien, qué padre. Bueno, ahorita estaba pensando, ¿crees que sea como, y bueno, indudablemente, como dices, fue una situación en la que una chica estuvo repitiendo un canto? Pues simple, a lo que voy es que no sé si fue el hecho de que le repitiera constantemente, sino que había un fin, que era Una intención. decirle a Dios algo y interiorizar algo. El canto se llama Tu gracia me basta. Pero fíjate que quitándole un poco lo católico, siempre los mantras, por ejemplo, o todo esto, siempre la repetición lleva a un estado como de... Es que yo creo que tiene que ver, bueno, no sé, perdón, quizá tiene que ver como con esto cíclico. Es que en muchos sitios se hablan como mucho de lo cíclico y cómo te va llevando como un cierto trance o lugar de que Sí, cuando eso se me refiero. conjunta, sí, cuando se conjunta con honestidad de ti, con honestidad de relación, en este caso como de la relación con Dios, pues realmente se concreta algo, ¿no? Porque muchas veces, como dices, como cuando dicen de los trabajos, es que anda buscando trabajo sin querer encontrar. Sin querer encontrar o una cosa así, ¿no? O sea, realmente muchas veces pensamos algo, pero no lo queremos. O decimos, vamos a hacer esto, pero la verdad que no lo quiero. Entonces, yo cuando se llega un momento en el que realmente se tiene esa intención, se tiene como esa onda de, bueno, voy a dejar todo lo que soy en cierto momento, pues lo que a lo mejor mi ego, lo que pienso, lo que no pienso, me voy a vaciar un poco y voy a entregarme a algo para ver qué sucede. Es como un arriesgarte, ¿no? Pero realmente abrirte. Entonces, cuando es eso y está acompañado, digamos, para mí que la música es súper especial y que habla precisamente como bueno, expresa y se relaciona mucho con una vibración que te va llevando, así como cualquier música, sabemos, no cualquiera, o sea, depende del tipo de música, te va llevando a cierto estado, ¿no? A cierto estado emocional, o sea, si escuchas como algo, o si escuchas algo como más melódico, si escuchas, entonces, obviamente, si se tiene una intención, quien produce, quien está, por ejemplo, entonando la melodía o no sé, tiene como esa entrega y auditivamente estamos relacionándonos también con ese, pues, voy a buscar, realmente voy a entregarme o entonces se da una conexión no tanto como de las plataformas o los individuos, sino de esa intención que es común. Entonces hay una conexión de los elementos, los factores, el tiempo, el momento, el espacio. Y entonces cuando se logra acomodar como esto, que yo sé, por ejemplo, en tu caso que pues tuviste relación desde súper chiquito con la música y que me contaba Hugo que incluso tu papá tenía relación con la música, sí. Entonces digo, bueno, se tiene y entonces cuando encuentras como en algo así tan bello esa relación con lo divino, con lo pues espiritual, pues es como un boom, ya ni te la piensas, no pienso. O sea, como que dices, lo encontré, lo tenía y no me voy porque aquí estoy y eso me hace sentir vivo y ahora estoy, pues, más conectado con la vida y con quién soy, que dices, pues no, ni me la pienso, ni voy a estar dudando, ni... Entonces, esas experiencias se me hacen luego bien curioso porque luego dialogamos como Hugo y yo, que pues como con estos aspectos que son como un poco delicados en ciertos momentos y para ciertas personas, que luego no quieren ser tocados o no se quieren hablar o se hablan y dicen, ay, esos son como churrerías o como no es cierto o como están exagerando o como no. Yo lo que le comentaba a Hugo es que no sé, yo creo que la experiencia es algo súper valioso y la experiencia es algo que puedes relatar y usar palabras y usar quizás ciertas plataformas, pero es la experiencia y es muy individual. O sea, no se puede... No se puede contar, sí.
Ajá, puedes estar, si realmente se está abierto como algo, te despojas, te une, pero es que lo quieras y que lo sientas, o sea, que estés dispuesto a, si no, no, es como cuando vas a clases, quieres tomar una clase y como decías Hugo, quiero aprender piano o japonés o francés, pero voy y pienso que por pagar y por estarme ahí un rato ya voy a aprender, no, te tienes que entregar a eso y querer y sentirlo y ver, ajá, exacto. Y para eso también creo, no lo sé, no sé qué piensan ustedes, pero creo que para establecer como esos vínculos, una de las cosas que piensan, no sé ustedes qué piensen de inicio, es ser honestos. Honestos en cualquier aspecto. Podemos estar equivocados, creo, y quizás estar súper lejanos a lo espiritual o a lo... Pero si somos honestos, estamos acercándonos. Sí. Definitivamente, o sea, sin querer y si a lo mejor mentalmente o no sé, lo repelemos porque decimos, no, es que eso no lo sé. Si somos honestos y es eso, no es otra cosa. Totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si tú quieres. Sí, Aime no ha hablado. Sí, Aime, a ver. Bueno, antes de que contestes la pregunta de Sol, platícanos, bueno, tú estudiaste educación de la música. Educación musical. ¿En dónde estudiaste? En el Conservatorio de Música del Estado de México. Ah, ya. Y tienes la carrera Ajá, soy licenciada. De pedagogía en música, por decirlo así. Ajá, licenciada. Ah, qué chido. Yo no sabía que había. Sí, está padre. Bueno, sí sabía que había la carrera, pero no sabía que aquí en México al menos. Por ejemplo, yo me iba a ir a Berkeley, y eso era lo que me llamaba mucho la atención, que había como 20 carreras diferentes en música. Y como que toda la gente dice, es música, va a tocar. Y sí, pues no. Sí. No, y aparte te preguntan, ¿y qué más haces? No, bueno, pero ¿y qué vas a estudiar? ¿Y qué más? Sí. ¿De qué vas a vivir? Y luego, ¿y cómo es estudiar pedagogía musical? A mí en particular yo creo lo que más, no es lo que más me interesa, pero me gusta mucho, me apasiona mucho la pedagogía musical. Y entonces, no sé, ¿qué nos puedes decir que es estudiar? Pues es como estudiar las dos carreras, como estudiar música y a la par pedagogía, pero todo lo de pedagogía muy enfocado hacia la música. Ajá, entonces sí está muy interesante porque vemos psicología, o sea, en los periodos, ¿no? Evolución, desde el niño hasta el adulto y como qué estrategia seguir, todo ese tipo de cosas. Vemos también filosofía, o sea, son materias muy interesantes que probablemente llevando solo música o preparándome solo como instrumentista, pues no hubiera llevado, ¿no? No habría seguido. Y la verdad fue muy curioso porque yo quería ser violinista. Ya. Pero mi papá me dijo, no, 8 años de carrera, no, o sea, ni creas. Entonces, digamos que por mi papá fue que entré a educación, pero desde chiquita jugaba a ser maestra, era como, ya traía la vocación en la sangre, dicen, y gracias a Dios fue que llegué a esa carrera, me gustó, me encantó, la terminé. Y ya actualmente yo estoy haciendo una maestría ya enfocada totalmente en la educación. Ya, qué chido. Ajá, entonces sí, como que esa fue la manera y está muy padre, está muy interesante la carrera en sí, porque la verdad a México le hace mucha falta. Sí. Sí, luego es lo que hablamos. Yo tengo muchos conflictos con eso porque... Te interrumpo un poquito. ¿Cuáles son los enfoques que manejaban en educación? Enfoques pedagógicos. Ay, Dios. No entiendo muy bien la pregunta. O sea, como, digamos, ¿cuáles serían como las funciones que tendría como la música para un niño en cierto periodo de su desarrollo y así? Ok, no, pues sí es un apoyo. O sea, beneficia para que todo lo demás se lleve a cabo, ¿no? Simplemente existe esta teoría ya fundamentada, bueno, no quiero hablar así como que muy... Pero, o sea, es un hecho de que la música trabaja con ambos hemisferios, no solo con uno. Y entonces ayuda a que el niño se desenvuelva y al momento de estar aprendiendo pueda involucrar los dos hemisferios. Entonces en la escuela por lo regular solo se enfocan en uno solo o no trabajan como que a la par. En cambio la música logra esta
comunidad, o sea, los dos hemisferios trabajan al mismo tiempo, entonces por eso es tan importante la música, pero pues obviamente no lo sabemos, ¿no? Y decimos, ay, qué bonita tocas, mijito, o así, o lo dejamos como... Por ejemplo, otra cosa, bueno, perdón, es que es bien interesante porque aquí no tenemos como mucho quienes se dediquen explícitamente a la educación en el campo de lo artístico, o sea, es como bien complicado. Por ejemplo, lo que yo he estado viendo es que hay perspectivas o enfoques diferentes a partir de los cuales se desarrolla el trabajo del maestro en educación artística, en este caso de educación musical. Una de ellas, por ejemplo, hay quienes dicen, no, es que si tú enseñas un instrumento o enseñas teoría musical o no sé, iniciación musical o así, tiene que ser... O sea, en sí mismo el hecho de estar enseñando un instrumento hace que el niño trabaje o desarrolle ciertos procesos, dependiendo, así, independientemente. Pero hay otros que dicen, no, es que se tiene que ser consciente, o sea, acá el fin es que el niño desarrolle técnica o desarrolle tal, o sea, no es tanto como el proceso evolutivo en el que está psicológicamente, de manera motriz, todo esto. Y hay quienes dicen, no, es que se debe de pensar en pues, todas las posibilidades que le ofrece al niño, pensando que puede ser incluso hasta un consumidor de lo musical, ¿no? O sea, pensar en que sí, va a trabajar... No que lo vas a hacer músico, ¿no? Ajá, o sea, no tiene otras funciones, no lo vas a hacer músico. Por ejemplo, desde su perspectiva, ¿qué creen? O sea, ¿qué creen que, como que en qué lado estarían más? Porque les digo, hay quienes dicen, no, es que no importa, o sea, no se tiene que pensar como tanto en los, digamos, pensando desde lo educativo, que se tienen que demarcar como los objetivos, como el tiempo, como el modo de evaluación, como todas estas cosas. Entonces, pensando en eso, como de qué ladito están más, como que de, no, pues no importa, el hecho es que desarrolle este trabajo, que toque esta pieza, que haga esto, que independientemente de lo demás. O sea... Y si no fuera, digamos, ese sería ese panorama, como que tiene que ser así. Y si no logra esto, sobre todo no es apto para el mundo de la música. Como observando. Es que indudablemente creo que pues estás como con un montón de elementos, ¿no? Y si trabajas algo, como decías, trabajas en un hemisferio, trabajas el otro hemisferio, trabajas motricidad, trabajas memoria, trabajas atención, trabajas un montón de cosas. Entonces, ¿para ustedes qué creen que sea mejor evaluar? ¿Como el hecho de que el niño saque la pieza o el hecho de que esté trabajando todo eso? Es que, bueno, no sé, yo creo que la música también ayuda a canalizar, ¿no? También las emociones, por ejemplo. Sí. Entonces nos comentaba un maestro que esa era otra tarea que no nos dicen, que no nos avisan. Exacto. Y que va ahí, o sea, y que nos corresponde ayudarle al niño Exacto. a saber cómo controlar sus emociones, a saber darles un camino, porque sí, o sea, por ejemplo, él nos contaba, ¿no? La anécdota de cuando era trovador y dice, no, hombre, me dio depresión. O sea, así nos dijo. ¿Por qué? Decía el maestro, nadie... Dice, no, pues es que nadie me dijo, o sea, yo como que no supe, ¿no? Y al final, sí es cierto, a veces a algunos no se nos facilita el saber darle camino a todas esas emociones que estamos viviendo, e incluso a la hora de interpretar, que te tienes que meter en esa interpretación, saber salir, ¿no? Saber seguir siendo tú y decir, ok, palpo esto que siento, o palpo esto que tengo que sentir a veces, ¿no? Para tocar bien. Sí, claro. Pero no me roba, ¿no? O sea, sigo siendo yo. ¿Y quién soy yo? Y me reconozco. Exacto. Y ahora soy así y sé que puedo ser así también, ¿no? Entonces, eso siento que es la verdadera riqueza. Pero está difícil. ¿Por qué? Porque los papás... yo ya voy a culpar a los papás, ¿no? Pues hablamos de educación. Hablamos de que no es culpa de ellos, sino de su contexto. Y pues tú eres parte de lo que ellos te llevaron.
O sea, no es que ellos sean malos, pues. Eso es mi punto. Pero te refieres a los papás de los alumnos. Ajá, o a mis papás incluso. No, sí, es que creo que también a los papás de los alumnos. A los papás de los alumnos que no, eso sí, eso también me quejo mucho. piden... Es que son los que luego son tus peores enemigos, güey. Pues es que, no, pues yo creo que sí es más importante eso, que el niño realmente se involucre. Pero el papá te dice, pero es que, ¿qué canciones sabe tocar? Y es que qué feo toca, y entonces es como, es que es un proceso, y no pueden ver que su hijo a lo mejor está experimentando, se está conociendo, o está, no sé, resolviendo algo que a lo mejor a él le cuesta mucho trabajo y a los otros no, a lo mejor. Incluso como adultos, ¿qué tanto nos exponemos a la frustración y a la exposición? O sea, a veces no somos capaces, y los niños lo están haciendo y lo están trabajando y están transmutando muchas cosas que viven, porque para ellos todo es nuevo y todo es una experiencia súper, o sea, a la 10ª potencia de lo que uno, a lo mejor muchas veces uno ya dice, ya, eso ya lo vi, eso ya lo hice, eso ya no sé qué, pero ellos no. Entonces, como dices, a mí, yo estoy así súper así como de tu lado. No, es que en el podcast pasado precisamente salió el tema, ¿va? Sí. De que sí fue con Carlitos, pero que hablábamos precisamente eso, de que a veces los papás son los que te meten más zancadilla. Y en alguna ocasión, por ejemplo, le contaba que tenía una alumnita de violín que hacía cosas increíbles, pero tocaba 2 piececitas, pero la sacó leyendo ella. De 7 añitos tenía ella, ahorita ya tiene 12, porque resulta que la conocemos por otro, o sea, resultaron ser conocidos por otro lado, pero, y tocaba con su arco derechito, usaba todo el arco, un sonido súper lindo, la chica así, de 7 añitos y con un porte así de violinista profesional, pero tocaba 2 piezas, y la mamá, no, pues es que no está, y la sacaron. Y yo, señora, está haciendo más cosas de lo que hacen alumnos que tienen toda la vida tocando y que no pueden como quitarse ciertos vicios, y ella, entonces, o sea, dele 5 años a ver si sigue tocando 2 piezas y entonces ya platicamos, ¿no? No va a pasar más, iba a seguir avanzando. Pero los papás traen esta onda. También hay que ver, creo yo, no sé si tú estarás de acuerdo, la motivación de por qué el papá mete al niño a... O por qué el niño entra, porque si el niño entra por su propio gusto, ya bueno... También entre comillas, porque viene la de la frustración, lo que tú platicabas. O el que el niño cree que lo va a lograr en la clase nada más y en la clase puede llegar al instrumento, ¿no? Es que yo, en un podcast con un chavo de teatro le platicábamos de anécdota que le digo, es que llegas y pagas tu clase de francés y vas y presumes, ya me metí a clases de francés, como si ya estuvieras aprendiendo francés, y entonces güey, fue el primer paso de 1000 pasos para llegar a aprender francés. ¿Y qué aprendiste en la clase? Ya no me acuerdo. Uy. ¿Qué me repasaste en tu clase al llegar? No, tenía que ser entonces, y es como esta onda como si fuera mágico entrar a clases y tú, no, es lo menos. Yo le decía a otra alumnita, que le decía, ¿cuántas horas tenemos a la semana? Y me dice, no, pues no sé, a ver, échale 24 horas diarias, son 7, más o menos, ¿cuántos? Pues son un bueno. De todas esas horas, yo te veo una nada más. O sea, yo no puedo hacer magia, le digo, ¿tienes que estudiar tú? ¿En serio? Pues sí. O sea, sí me explico eso. Perdón, te interrumpí. Ya no sé qué más iba a decir, pero estamos hablando de los papás y de toda la importancia. Sí, ese yo creo que es el mayor reto, y por ende las escuelas también te exigen, ¿no? Como maestro, enseñarles a tocar ese instrumento o enseñar. Entonces ya te empiezan a limitar y no puedes como que hacerlo más libremente, además de que hay otras materias que abarcar y demás. Pero fíjate que también de lo que decía, yo también soy de la idea de la importancia de enseñar a apreciar justamente. Es decir, crear públicos. No todos van a ser músicos. Estaría increíble, pero así no es la vida, ¿no? No todos somos abogados, no todos somos doctores, que ahorita estaría también increíble, pero no es así, ¿no? Y qué bueno, porque necesitamos enriquecimiento de todas partes, ¿no? Entonces, yo sí soy de la idea que habiendo tantas personas y la música que llega tan profundo y que ayuda tanto, involucrarlos, ¿de qué manera? Con la apreciación. Crear públicos. Es que eso también es una experiencia, es quizá distinto que la ejecución, que la composición, pero es una experiencia. Totalmente, y a todos se enriquece, a todos, ¿no? O sea,
a veces en el camino a aprender un instrumento, pues te quedas solo con 3 canciones, ¿no? Así como que, pues sí, medio aprendí y ya después ya no te acuerdas. En cambio, la apreciación, con que empieces poquito y aunque alcances poquito a comprender o a lo mejor ni siquiera a comprender, pero sí a como saborear un poquito más, eso se queda ya de por vida. Fíjate que creo que, por ejemplo, esto que me dices se me hace súper interesante y creo que lo más, bueno, una de las cosas que se me vino ahorita a la mente y que se me hace como súper interesante e importante es que cuando estás como con lo de con la onda como de la apreciación, es que comienzas también a ser como muy honesto contigo y lo haces en la intimidad con una pieza o una obra. O sea, no tienes que hacerlo público, es como muy íntimo. Entonces, esa intimidad empieza a volverse cada día más sincera. Si realmente lo trabajas y bueno, no se trata como de exposición, pero sí se trata, es bien chistoso porque se trata de una cierta exposición contigo mismo, ¿no? Sí, totalmente. Y emocional, intelectual, o sea, al grado que tú quieras llevarlo, existe esa posibilidad. Entonces, es súper interesante eso que mencionas, porque es cierto, o sea, llevas a clases a los niños y los papás lo que dicen es, como dices, ¿qué toca? Y, ay, no, toca muy feo. Y no saben lo importante que es que ellos, lo que decía, se la tomen en serio, lo que están escuchando y lo que están sintiendo, independiente, hacia su nivel. Tienes 5 años, 9 años, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué emoción estás sintiendo relacionado con lo que estás escuchando, lo que tu cuerpo está sintiendo y las experiencias de vida que tienes y, no sé, las emociones que tienes porque viviste tal o cual cosa? Y eso es súper importante porque es un modo de canalización que ellos mismos experimentan en un proceso de vida, en una parte de su vida que definitivamente cuando estás viviendo como algo importante y encuentras un modo de canalizar, se vuelve tuyo. O sea, no saben qué importante es eso para un futuro de los niños en cualquier momento de su vida, o sea, en la primaria, en la secundaria, es más, ya como adultos. Y es chistoso porque muchas veces lo que he estado como viendo es que pasa un proceso en la infancia, adolescencia o así, que ya pues quizá muchas cosas se nos olvidan, pero como de la memoria como más próxima, porque eso se queda guardado. Y luego después reaccionas, o sea, muchas reacciones que tenemos, que del osito de peluche, que si de esto, o sea, muchas cosas que tenemos o miedos que tenemos tienen que ver precisamente con la forma en la que nos relacionamos como cuando somos niños, con cierto objeto, con cierta conducta. Entonces, al darles como ciertos elementos, como lo es la música, la pintura, la escultura, la apreciación musical, todos esos son vías de expresión y de autoconocimiento. Ajá, exacto. Lo que decías desde el inicio. Cognitivo. Entonces, como que se me hace bien curioso y me encanta que lo digas, porque pues es súper importante, porque a lo mejor no es algo que se ve, pero es bien curioso. Muchas veces, precisamente, vemos mucho o ponemos demasiada atención nada más en lo que se ve y no vemos lo que está sintiendo el niño, lo que está pensando, lo que quiere, porque hay veces que dice, no, pues es que los niños, incluso en ciertos documentos que he visto, pues piden como su identidad, su individualidad, su privacidad, piden la posibilidad de expresarse. ¿Y de qué manera los escuchamos? Los niños no se escuchan porque son niños. Los niños no esto, no lo otro, no aquello. Y entiendo, hay que tener como cierto conocimiento y sabemos que somos más grandes y tal y cual, ¿no? Pero también ellos son individuos pequeñitos que se están formando y que eso que estén viviendo no se les va a olvidar nunca. Y que estas herramientas que podemos darles y que tienen muchísimo valor, tienen más valor para relacionarse con problemas futuros, incluso en lo educativo, ya sea en la preparatoria o en la universidad, porque son elementos para poder pues expresar y sacar todo eso, frustración y mil cosas, ¿no? Entonces, ay, qué rico saber que estás como, y es precisamente porque estás como, o sea, como muy metida como en esta onda como de lo educativo, de la educación y de la importancia y funciones y posibilidades y alcances que tiene lo artístico para el desarrollo
pues, desde lo individual en un niño como en una sociedad, en una cultura, el impacto en la que familia, puede tener. incluso. Ajá. Sí. Fíjate que otro amigo, bueno, tú, no, creo que no lo conoces, un amigo que se llama Topete, que vino también hace como tres emisiones, hace 3 episodios más o menos, él da clase en secundaria. Y es lo que decía, no, pues yo les quiero luego explicar lo que es un acorde dominante y todo, y los chavitos así de... Dice, y que en una de esas le llegó un chavo que dibujaba bien padre, ¿va? Tú no toques. Dice, agarré la onda y dije, pues sí es cierto, es que ellos no les voy a hacer músicos. Si sale por aquí es músico chido, pero no es mi labor. Entonces dibujaba bien padre, no quería tocar. ¿Para qué lo pongo a tocar? ¿Sabes qué? Ponte a dibujar. O sea, sí vas a hacer algo, pero va a ser algo que tú quieres hacer. Dibuja lo que escuchas. Y dibuja. Oh, bueno, eso sí. Ay, al rato acá, una hora acá toda abstracta. Pero se me hizo como muy acertado, ¿no? De que, y lo que también hablaba, fíjate que cuando hicimos la maestría, era lo que muchos proyectos iban encaminados a eso, ¿va? Que no había maestros de educación artística, que no eran maestros de educación artística. Ponen a cualquier chavo ahí que medio dibujó, y órale, pues ponte a darle clase a los niños. Entonces llegan y empiezan a hacer. Incluso como músico, o sea, aunque tengas licenciatura en música, no eres educador artístico o musical. Es que tiene que ver completamente con vocación de aportar y de desarrollo y de estar como súper empático con quien estás, o sea, y con esa... Pues como tener como todo el feeling y la vocación, ¿no? O sea, si no... Y conocer las necesidades, ¿no? Claro. O sea, lo que decían. Exacto. Conocer qué es lo que se está ocupando, qué es lo que está ocurriendo en la actualidad. Incluso conocer a los alumnos, aunque a veces son muchos, ver, ¿no? Porque cada uno tiene sus necesidades, claro, ¿no? O sea, ahorita que dijeron de dibuja lo que escuchas, yo una vez en primaria, híjole, qué sorpresa me llevé porque les puse Primavera de Vivaldi a niños de segundo de primaria, chiquitos, y les dije, dibujen lo que ustedes quieran, o sea, escuchen esta canción y ustedes van a dibujar lo que quieran, dibujo libre, Y una niña dibujó un funeral. Ay, y yo... ¡Ayuda! Sí, fue como que, o sea, y al final dices, órale, o sea, no sabemos todo lo que están viviendo los niños y que lo quieren gritar a veces, ¿no? Y buscan la manera de hacerlo. De expresarlo, claro. Ajá, resulta, ya hablé con ella después, le dije, ok, muchas gracias por tu dibujo, nada más así, y ya, a solas le dije, ¿estás bien? ¿Qué significa tu dibujo? O sea, platicando con ella, ella me dijo que su papá había muerto. Entonces, ella traía ahí atorado eso, ¿no? Todavía tenía ese dolor, eso... Y bueno, el recuerdo. Es que fíjate que es bien curioso. Yo entiendo que tiene que ver con procesos cognitivos, con memoria, con experiencia, para que un artista, digamos, hablando ya de la cita obra de arte como obra de arte o obra maestra, no sé. Pero es bien curioso si te pones como en esa onda de respetar lo tuyo, respetar lo otro, si dices... Ese artista vivió ciertas experiencias, tuvo cierto desarrollo, pero un niño que vive en esa fragilidad y que está tratando de reproducir, ya sea con plastilina, con color, con línea, lo que sea, con música, una experiencia tan fuerte, es totalmente respetable desde mi punto de vista, ¿no? Porque, y luego también eso te habla como de cierto, yo sé que no se puede comparar como decir, pues es una obra maestra o no sé, pero creo que desde lo humano, individual, pues es súper respetable, ¿no? Y creo que luego muchas veces no le damos ese peso, o sea, si ese niño se valorara como desde toda su individualidad y no sé cómo decirlo, como completud, que es un ser que está viviendo, pensando, sintiendo, o sea, todo, que está en un proceso vital importante, tiene el mismo valor el hecho de que tenga esa posibilidad y que lo haga. O sea, obviamente estamos hablando de distintos elementos, pero pues es así súper importante y entonces casi ni lo tomamos en cuenta y se me hace bien chistoso porque ni desde la educación, es más, a veces ni siquiera los mismos maestros, sí, mira, hizo esto o lo otro y es... Y ellos están... masa. Ajá.
Sí, sí. Bueno, y respecto a la otra pregunta de lo espiritual. Ah, ¿Qué? ok. Así. Sí, es que retomé la primera pregunta cuando estaba contestando lo espiritual. Bueno, la verdad es que antes de conocer la música, bueno, no, de vibrar con la música, yo vibré antes con Dios. O sea, eso sí es un hecho, ¿no? Yo empecé a prepararme, o sea, con mis primeras clases así de música y todo, a mis 15 años, pero yo viví mi primera experiencia, ese encuentro con Dios que pues es igual muy personal, o sea, es único, es de cada quien individual, a los 13 años. Entonces, para mí, o sea, me resulta un poco difícil decir como que cómo lo uno, porque al final siempre fue Dios como quien lo inspiró, el motor, o sea, sí, yo lo conocí y no fue tanto con, o sea, la música tiene un papel importantísimo para involucrar igual las emociones, para saber decir a veces lo que no sabes decir en oración, porque como dices, en el medio de esa honestidad, te encuentras con muchas cosas que no quieres ver, ¿no? Sí. O que no quieres decir, o que no sabes qué es lo que está pasando dentro de ti, y justo la música llega y ¡pum!, te ponen las palabras y dices, órale, sí, señor, eso es lo que quiero decirte, ¿no? Y es muy padre cómo se puede unir lo que está pasando en cada corazón con una súplica, con no sé, una oración. Una entrega. Una entrega, un exacto. Encuentro real. Ese encuentro individual se une como con la música, justamente el de todos, ¿no? Hacia Dios. Y aunque no hubiera música, eso ocurriría. O sea, sí o sí, ¿no? O sea, porque para Dios no hay imposibles, pero sí te puedo decir que casi, yo por ejemplo no estoy tan involucrada como Quique en coros y todo esto. Dios me llamó más como a la predicación, o sea, es que soy maestra, me llamó más como a esa parte, pero sí me ha tocado tocar de repente y les encanta, o sea, es precioso ser parte de eso y ver cómo incluso cuando tocas es distinto. O sea, es distinto. He estado en escenarios, he estado muerta de nervios así tocando un solo frente a un público numeroso y es padrísimo la adrenalina y todo, pero ya estando ahora sí que atrás, ¿no? En nombre de Dios, compartiendo eso, realmente es distinto. No sé si hay palabras para describirlo, entonces, no sé si respondí la pregunta, sí, pero algo así. ¿Qué te iba a decir? Ahorita, no, es que para no interrumpir, ya me estoy educando en esto. Es que siempre me echan cabeza todos nuestros amigos, que por cierto, muchas gracias a toda la gente que nos ha visto. Sí, muchos amigos, incluso los que vinieron el podcast pasado, se han aventado varios, ya me conocen, es que yo hablo muchísimo. Ya me conocen. Esto hace cuenta que es para mí, así como... Yo hablo muchísimo. Sí, yo hablo mucho, entonces es como, estoy como pez en el agua, o sea, oye, ¿qué es un podcast? Sí, es un podcast, es donde hablas de lo que te gusta, así como, wow. Oye, que creo que deberías hacer. Pero ya me dijeron, no, es que parece el monólogo de Huguito y sus amigos. Digo, de hecho ya se va a llamar Huguito and Friends el podcast, ¿no? Pero entonces ya como que ya estoy controlándome un poco más. Pero perdón, precisamente para no interrumpirte, pero me acordé de una cosa que decía un amigo, que se la sacó en el momento, pero decía, le preguntan de la música, ¿no? ¿Qué era la música para él? Y dice, mira, te lo voy a poner fácil. Si una imagen dice más que 1000 palabras, la música dice más que 1000 imágenes. Y todos, entonces, bueno, un poco de lo que decías, o sea, es Dios porque es Dios, pero aparte con la música dices todavía algo más. Ajá. Que no se puede decir ni con palabras ni con imágenes, porque 1000 por 1000, son 1,000,000 de palabras, ¿no? Y eso está bien chido. Y creo que tú me platicaste esa anécdota de lo que le decían a Mozart o que le decían, ¿qué quiso decir con esto, maestro? Lo volvió a tocar. Que decían, bueno, es que, maestro, ¿qué quiso decir con esa pieza? Mira esto. Y volvió a tocar. Lo que se tiene que decir está ahí. No hay. Si no, te lo he hecho en palabras, sí, claro. ¿No? O sea, y eso está bien increíble. Se puede traducir, sí. No sé, son 8 días, no sé cómo andan de tiempo o alcanzan a responder una última pregunta.
una va a significar, pero sí, nos aventamos una más. Sí, 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 no, ya con toda confianza. una más. Bueno, nada más creo que son... Bueno, una cosa, bueno, así como rápido a ver, lo que decías como del nervio se me hizo como bien interesante porque hemos platicado un poco como de este nervio que da cuando estás hablando como del arte escénico, tanto pues, hasta ahorita músicos ay, Arquitectos. Ni se No. no te creas. Sí, actores. Es que él le dice teatreros y Yo luego les digo no se teatreros dicen y ella se teatreros. ofende por ellos. Ellos les vale. Y luego le digo a un amigo, oye, ¿sí es cierto que se ofende si le dice teatrero? Pues no. Es que es despectivo. No, alguien sí te dijo, no. Pianeros, y va que siempre he dicho así, pianero, guitarrero, violinero. Hemos hablado como de esto porque pues es como algo que, de hecho en la sesión pasada hablábamos de que pues precisamente no es tan importante escénicamente lo que les decía es que yo no veo tanto cómo se mueve o cómo se para o si tiene la tril enfrente o si está muy bien vestido, si no sé qué, para escuchar una melodía, o sea, eso a mí no me interesa mucho porque, o sea, sí, claro, estableces una relación con la audiencia y tal y cual, ¿no? Digo, pero es como un trabajo, creo, más de desarrollo de quien está ejecutando, porque él es el que está trabajando ese proceso, ¿no? O sea, de sentirse seguro ante una audiencia, de trabajar su corporalidad con el nervio. En este caso era una chica que es flautista, chido, entonces decía, pues es que se te da nervio y es como... Sí, pues altera la respiración, todo esto. De hecho, por eso hablábamos, porque ellos les dan la torre bien feo, porque no pueden frasear bien. Claro. Porque... Entonces, una de las cosas que decía, por ejemplo, otro amiguito, es que pues a él no le gusta, que le da súper nervio, por ejemplo, las audiciones, por ejemplo, en las clases cuando eran exámenes, o estar como solista. Dicen, a mí no me gusta como conectar con los demás y ahí trabajo súper bien, súper cómodo y tal. Pero se me hizo bien interesante ahorita que mencionaste que dices, bueno, yo lo hago y digo, hago una entrega de cierta manera y digo, pues ahí estoy seguro. Y es como bien curioso que decíamos, hay quienes tienen su gorrita de la suerte, quien tiene, no sé, que su banquito, como Glenn Gould, que dices que carga su banquito. Y su piano. ¿También el piano? Llevaba el piano, si no tocaba en su piano y con su sillita, no tocaba. Yo sé su sillita, pero... No, el piano. Tiene mucho sentido porque no irías a tocar con cualquier violín, ¿no? No, eso no lo había platicado con ella. De que me decía, ¿cómo? Le digo, es que los pianistas, pues ni modo que lleven su piano. ¿Y te acuerdas que? Y le digo, los arpistas, bueno, el arpa sí puede, sí, no, sí lo pueden llevar, pero por lo regular también tocas con el arpa. Digo, y me dice, ¿sí te acuerdas de eso? Que me dice, no me había puesto a pensar. Le digo, sí, yo puedo tener hasta 5 guitarras y hasta escoger con cuál me siento a gusto. Los pobres pianistas se tienen que acostumbrar. No, si llegar a un lugar a tocar, al menos es ensayar, o sea, al menos es probarlo, pero de preferencia llegar y poder un día antes correr el programa ahí y estudiar un poco en el piano, sí. Dice Iván Galamián, sí, por eso, bueno, el pedagogo violinista. Bueno, de las versiones que hay como de Bach, de versión de, por ejemplo, de sonatas y partitas, las versiones como más como codiciadas, por decirlo así, son las de Galamián. Es un pedagogo así como de los más reconocidos del siglo XX. Y él tiene un libro que habla de cómo tocar el violín. ¿Sí? Y dice, tú debes de poder tocar en el violín que sea y tocar afinado. Un violinista no tiene... Fíjate lo irónico. Uno diría, bueno, es que como yo no tengo trastes, yo toco desafinado. O la guitarra, o no tengo teclas. Dice, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. El guitarrista puede tener, o el pianista tiene el pretexto de que estaba desafinado el piano. Pues, ¿cómo lo vas a afinar ahí en medio concierto? Dice, tú no. Dice, y entonces tú tienes que tocar con muchos violines para que tengas la capacidad. Sí. Y es exactamente lo contrario. ¿Te fijas cómo a veces lo vemos desde otra? Es como, no, yo toco siempre con mi violín y afinado y así. Y el pianista es como de, chale, pues yo me tengo que fregar porque tengo que dar fuerzas. O sea, a ti te lo impusieron, por decir así, porque no hay de otra. Y uno que sí pudiera como hasta tener esa posibilidad de tocar con varios violines y para hacerte más como
pues sí, involucrarte más con el instrumento, no lo haces. Sí, solo que a nosotros nos toca desde la escuela, ¿no? O sea, pues el cubículo que esté. Entonces, el piano es el que esta no le suena y este piano es el no. Como un profe de la carrera a la India Real, no sé si te acuerdas, ahorita está de acompañante en Bellas Artes. Él rompía cuerdas de piano porque tenía un toque súper agresivo o súper duro. No agresivo en cuanto a sonido, sino. Y a cada ratito y no, sí, maldita sea, ¿quién rompía? Pues quién, era el salón de Alain, siempre tenía una cuerda reventada. Creo que siempre reventaba la misma incluso, no me acuerdo. Ay, no. Sí, era así como súper, decía el maestro Capistrán que Alain tenía mucha bravura en su tocar, que era muy, sí, de mucha bravura. Ese era el calificativo que usaba. Pero pues bueno. Y lo que no supe es a dónde íbamos con la pregunta, me perdí de repente. Sí, por ejemplo, comentar como de ese miedo, cómo lo controlaban y desde cuándo, y bueno, ya me dice como, no sé si sea de la misma manera contigo. Bueno, conmigo la experiencia, sí es todo un tema, ¿no? Sí. De hecho, no sé ni por dónde empezar, pero bueno, las primeras veces que uno toca en público, viene el punto en el que decides qué va a pasar después, ¿no? O sea, hoy, mi primera vez que toqué en público, no sé cuántos años tenía la primera vez, pero a lo mejor de chiquillo, ¿no? a los 11 años, yo creo. Por ahí, ¿no? Y de repente dices, se me olvidó esto, aquí no supe seguir, aquí me tuve que regresar, ¿qué voy a hacer? Y entonces, en mi caso, empezó como una obsesión decir, tengo que estar cada vez más seguro de que conozco la obra, ¿no? Un maestro, Alejandro Corona, decía es que si estás nervioso es porque no te la sabes. Sí, ¿no? Dicen eso, ¿no? Que es falta de conocimiento. Entonces, realmente era como una obsesión en estudiar mejor, ¿no? Entonces, abarcar las 5 memorias de la hora de tocar, analizar la obra para saber dónde estás, cantar, todo el rollo que te permita que si en algún momento te equivocas, sepas de dónde agarrarte, etcétera, ¿no? Entonces, llega el punto en que esos nervios se convierten en un aliado increíble. Sí. Yo no lo entendía hasta el momento en el que después de dar 5 recitales seguidos, o sea, pon tú que tocaste el lunes, tocaste el miércoles, o sea, en un lugar distinto y bla, bla, tu programa ya lo tienes bien enfocado, llega el recital 5 o 6 y no estás nervioso. Yo me acuerdo, esa experiencia fue horrible, porque yo decía, ¿dónde están mis nervios? O sea, ¿dónde está el nervio? Porque el nervio, de alguna u otra manera, es como adrenalina que te enfoca, te ayuda a concentrarte mejor. Si no te la sabes bien, viene el... ¿Cómo empieza? ¿Con qué no? Es que es irónico, pero te distrae la falta de nervios. Te distrae el no saber por qué no estás... Porque no estás como sumergido, no es esa adrenalina que te tiene ahí, que inclusive te ayuda a tocar mejor, ¿no? Entonces de repente fue un shock, fue así como... Hasta que ya empecé desconcentrado, me equivoqué y como que ahí empezó el nervio y todo y de repente ya me agarré. ¿No? Entonces, ¿cómo lidiar? ¿Cómo lidié en mi caso? Primero, estudiando lo mejor posible, ¿no? Después, hubo otras etapas en las que no podía estudiar tanto y empezó esa parte, ¿no? De, señor, o sea, tú me tienes aquí. No, porque empiezas tú a creerte como autosuficiente, ¿no? Como yo tengo el control de todo. Y cuando de repente no encuentras el tiempo para estudiar, vino en mí la otra parte de decir, señor, pues, o sea, estoy haciendo lo que puedo, ahí te va. Y descubrí que todo salía bien porque se vuelve ese como, encárgate tú, ¿no? Y entonces es como conectarte con la música, a lo mejor, sí, todo lo que ya se aprendió, todo lo que ya se desarrolló, ayudó. Entonces yo diría así, mucho estudio, pero no tanto afán, ¿no? Y no tenerle miedo al nervio, sino más bien... Hacerlo tu aliado. Ajá, de alguna manera, aunque suene como que trillado así, realmente hacerlo tu aliado, o sea, realmente descubrir qué es lo que te está dando, y entonces eso ayuda finalmente a tocar mejor. Porque, de hecho, una de las cosas que siempre te dicen antes de tocar, toca como si te escuchara todo un público. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia, pues toco, ya lo toco todos los días, corro el programa todos los días, ya me sale monótono. El día que pones una camarita, tocas distinto. El día que invitas a alguien a que escuche, tocas distinto. Estás enfocado. Ese día salen errores, porque estás tan enfocado que de repente te das cuenta que esto lo tocaba en automático. Y cuando quise meterle algo, descubrí que
se rompe la memoria muscular, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a descubrir esa como contraparte del estudio bien dedicado y el disfrutar esa cosa que solo te sumerges cuando tienes el nervio de que te están escuchando, de que tienes que decirle algo a alguien. Ay, qué completa respuesta. Sí, yo creo que wow. yo creo que es con lo que más lucha la gente. Yo en particular. Todos. Ya, la última. De los lugares donde estuvieron estudiando, la Nacional. La Facultad de Música, ajá. Y Conservatorio del Estado de México. El Conservatorio del Estado de México. Es que viven digamos, en Toluca, ¿cuál es? Ajá. Sí, yo estaba en Ciudad de México, ahora estamos en Toluca. Los dos. ¿Cuáles serían como los mayores aciertos y cosas o oportunidades de mejora que ustedes considerarían que tiene digamos, el programa educativo donde estuvieron o la metodología de trabajo, digamos, pensando en que fueron estudiantes y que dijeran, bueno, pues me gustaría que hubiera sido así, digamos, pensando en que yo en mi proceso creativo me sucedió esto por estas circunstancias, entonces creo que me hubiera ayudado más esto, no sé, o sea, como que cosas que dicen, wow, esto me ayudó muchísimo o esto como me hubiera gustado que se cambiara o fuera diferente. ¿Yo primero? No sabes, ¿verdad? ¿Qué Más o menos responder? tengo, pero El viejo truco. Perdón, pero sí. Pues, más o menos. La verdad es que a mí me gustó mucho. Quizás sí tuve ahí uno que otro como que no me gustó del área administrativa, detallitos, ¿no? Que pues, bueno. ¿Como burocracia o...? Como que es muy tradicionalista. Bueno, ahorita ya no sé, ya tiene varios años que egresé, salí en el 2016, entonces ya un rato, ya hubo varios cambios y todo, no sé si sigue igual, incluso ya cambiaron, estaban en el centro de Toluca y ahorita ya la escuela ya la movieron, entonces no sé cómo siga, pero en general todo el programa me gustó mucho. Me gustó porque no solo se enfocaban, por ejemplo, en preescolar, ¿no? Que muchos como que quieren solo abarcar esa etapa, ese momento, sino que acá tuve un maestro que incluso nos invitó, y sí fui, un día o dos, a secundaria, o sea, a ver cómo era. Y él tenía una mini orquesta ahí con los más latosos de toda la escuela. Y entonces yo tuve esa experiencia de ver cómo era en cada, pues sí, en cada etapa, en preescolar, primaria, secundaria. Pude tener alumnos ya adultos porque llevé, pues no sé, como que introducción al menos a varias cosas que yo no conocía. Entonces sí lo siento completo, sí siento que estuvo muy bien. Sentí mucho impulso. El grupo, si acaso solo, ya sabéis, pero creo que este es un tema de todas las carreras. En mi grupo estuvo muy padre, pero en grupos que iban más abajo de nosotros había mucha competencia. Más que apoyo, había mucha competencia. Y creo que eso ocurre en todas las carreras. En vas todas a las facultades. Ajá, vas a las facultades y hasta sientes en el ambiente así como mucho ego. Ay, Mucha gente cuando nosotros fuimos, bueno, yo fui de la primera generación de la UAS de aquí. Y mucha gente de la UAS, de la de Zacatecas, se vino para acá, para Aguascalientes. Y lo primero que dicen, no, es que en la UAS, con todo el respeto de los que vean de los de la UAS, dicen, no, es que en la UAS se respira, dice, ves que quién se está asomando para irse a burlar, de a ver quién está tocando así de gacho, y así se asomaban y a burlarse y empezaron a decir, y yo neta, y a mí me tocó la ventaja que pues éramos los primeros, pues, y fíjate, hicimos una amistad increíble en nuestro salón. A mí me pasó igual, que justo mi grupo fue muy unido y nos apoyábamos, ¿no? Que a él no le sale esto, o él no puede con esto, o así, y entre todos, y yo así, es que yo no puedo con esto, y había que me decía, yo te ayudo. Entonces fue muy padre porque fue el grupo que más egresados tuvo. En cambio, grupos anteriores me decían, no, es que acá es mucha competencia, no puedes decir que algo no te sale porque tú solito te ahorcas, entonces quizá igual y podría mejorarse eso, ¿no? Como hacer no sé qué, alguna terapia de integración. Yo creo que depende mucho de las personas. Sí. O sea, a mí me tocó un ambiente también súper agradable, ¿no? No había esa
o de que todo el mundo hablara mal y todo. No recuerdo, sí recuerdo entre maestros, como que había entre cátedras, ¿no? La cátedra de fulanito, la cátedra... Todos muy buenos, pero de repente... Ajá, como que se habla de que no, es que ese maestro enseña así, esa maestra... O sea, más bien como con las cátedras de los maestros. Pero como que entre los compañeros, entre los colegas, sí, había, o sea, de repente irte a meter al recital de otro, no para ver si toca mal y todo, sino al contrario, como para apoyar, para que hubiera alguien, ¿no? Qué bien. Porque si dicen también del agua es que muchos se iban a meter a los recitales, así como para ver qué, o como escuchar para criticar. Y acá, no, sí fueron muy, como apoyaban mucho a la banda, y pues fue bonito. De hecho, una anécdota, ¿te acuerdas de Claudel? ¿Sí lo conociste a Claudito Gardea? ¿No? Al baterista. Sí, ¿te acuerdas? Él ahorita toca jazz en una Clapingos Orquesta, igual también, no sé si y yo me acuerdo, él y yo fue como la primera gran amistad que hice, así como ya cercana. Y llegó Navidad, o sea, entramos a la carrera, llegó Navidad, entonces llegan las vacaciones de Navidad y lo veo a la mitad de las vacaciones de Navidad y los dos coincidimos que nos pasaba que íbamos por la calle y veíamos a alguien que se parecía a alguien del salón. No es... O sea, tenemos tan buena, o sea, tenemos tantas ganas, sí, exacto, era tan bonito estar en ese salón que veías a alguien por así de, no es él. Así, o sea, todo el tiempo estábamos pensando en nosotros, en nuestros compañeros, y hasta cuando me dijeron, no, qué va, amigo. Y después ya, ¡pum!, tronó porque se empezaron unos a salir, unos empiezan a desertar y todo, claro. Y luego llegaron con todo el respeto que se merecen, pero la segunda generación, puta, o sea, la vibra más horrible del mundo, güey. Y ellos lo dicen, no es por tirarles mala onda, para también ya me regañaron que no digan malas palabras. No sé, pero tirarles mala onda, pero ellos mismos lo dicen. Dicen, no, es que es un ambiente competitivo, pero competitivo a la mala. Sí, eso. Porque que ser competitivo es bueno. Sí, claro. Pero no cuando se trata. Y sí, y hasta llegaron ellos y como que, o sea, mi salón se dispersó, unos se quedaron en otros semestres, otros se salieron, y pues ya los poquitos que quedamos seguimos haciendo muy bonita amistad, pero ya estábamos como ya contaminados de otros ambientes, y otros que llegan con otras mentalidades también un poco más como, ¿qué se puede decir? Agresivas en el aspecto de competitividad. Sí. Y que quieren sobresalir, lo cual está muy bien, insisto, pero que empiezan a contaminar y empiezan las críticas y empiezan a decir que fulanito digo, y todos digo, güey, tan bonito, bien que íbamos. Y ya después, cuando creció más, porque ya me tocó dar clases ahí en la UA, me tocó un salón, por ejemplo, que ya como que ya de todavía y sí se tiraban por ahí de repente, ese hace esto y ese no. Pero ya como que ya hay tanta gente que, o sea, unidad en chismes. Sí, no, ya se dispersa, como que ya no tiene alcance. Ya te entendía. Ya saben quién hacía qué. Ya cada quien tenía su papel. Como la película gringa, ¿ve? Ya ves que siempre manejan estereotipos marcados. Y pues sí, pero pues esa fue mi experiencia. Qué chido bueno, pues chido que los dones fue padre. Sí, en ese sentido sí. Y con respecto a lo de qué cosa cambiar, yo también no estoy seguro. O sea, sé que hay cosas que se dicen, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Música y en la UNAM, el enfoque es más como también formarte como universitario. Entonces, la investigación, o sea, materias de todo esto, ¿no? La parte filosófica, historia, todas las materias, ¿no? Entonces, había queja, yo recuerdo de algunos maestros, porque si alguien se quiere dedicar a tocar, o sea, realmente hacer lo que se supone que entra a ser concertista, pues esas materias como que te quitan tiempo. Me acuerdo que mi maestro por ejemplo decía, es que si quieres aprender eso, luego te lees un buen libro y ya. En lugar de llevar toda una clase o 6 meses que te está quitando tiempo para estudiar. Mismo problema aquí con Aguascalientes, pero el problema de aquí es que encima empezaron de una manera, agarraron otro giro y luego se empezó a transmutar en otras cosas que ya no sabemos que están. Ya no sabemos. Sí, ya no sabemos. Materias infinitas. No, ya la bajaron, pero luego cambiaron unas materias por otras porque ya hubo cambio de plan de estudios. Cada 5 años se puede proponer un cambio. Entonces ahorita le están tirando como la investigación precisamente,
Pero pues mucha gente, es que está bien raro porque yo creo que la ignorancia, volvemos a lo mismo, somos víctimas de nuestra propia ignorancia culturalmente hablando, porque entonces tú te metes a música porque quieres tocar. Entonces tú dices tú una carrera de música y pues resulta que no. Resulta que no ibas a tocar porque no está eso. Una maestría en la UNAM Entonces, interpretación no toca, o sea, se habla de que no tocas porque tienes tanto que investigar, tanto que leer, tanto que escribir, que no tocas, ¿no? Entonces, quizás ese sería, aunque uno puede decir, bueno, sí, pero si no aprendes nada más, pues sales un músico inculto. Y otros pueden decir, bueno, pero es que si te gusta la música, todos modos por tu propia cuenta vas a leer. Entonces, siempre va a haber mil opiniones. Yo la opinión que más como me concilió esa parte, y que el otro día lo dijo Rosita y ya lo había dicho el profe Juan Pablo Correa, el colombiano, creo que sí lo conoces, bueno, un colombiano que da clase ahí en la UAP y que coincide con lo que dijo Rosita, dice, es que ser instrumentista, bueno, o sea, a ver qué piensas tú. Ser instrumentista es un oficio. Ser músico, a eso vas a la universidad. Vas a la universidad precisamente a que te enseñen historia, de armonía, porque tú quieres ser un músico completo. Si quieres ser instrumentista, no necesitas ir a la universidad, necesitas tocar. Ajá. Entonces, no sé tú qué pienses, porque ahí, como dices, aquí también hay gente que dice, es que yo quiero tocar. Y entonces Juan Pablo hacía ese tipo de comentarios como tú salgas de la carrera. Y hay gente que se ofendió. Chopi Cisneros nos lo dijo una vez, ¿verdad? Dijo, ¿cómo contestó eso? Y yo así de, pues de hecho yo estoy de acuerdo con eso. O sea, no sé tú qué piensas. Pues yo diría que cada quien entre a donde quiera. O sea, por ejemplo, el Conservatorio de Música de la Ciudad de México que se informen está más enfocado en que toquen. Entonces se sabe que hay mejores pianistas, por hablar de, ¿cómo no? Mejores pianistas ahí. Porque tocan más, porque tienen más tiempo de... La UAS es lo que tiene. La UAS, por ejemplo, de guitarra, por ejemplo, el Sora, se la pasa ganando concursos, a la par, por ejemplo, con los de la Nacional. Que el otro día decía que estaba mejor la Nacional en guitarra la UAS que la Nacional en guitarra. Y me dijo Carlitos, no, tampoco abuse. Pero ha dado muy buenos guitarristas. Ha tenido, o sea, ha dado gente que está ahí. Dando lata, pues, la UAS, y es porque tienen eso, precisamente, que los como dejan que toquen, y de hecho dura 10 años la carrera, entonces la carga de materia es muy chiquita. Lo que te da más tiempo para tocar. Sí, si yo, o sea, como queja de plan de estudios, pues no tendría, porque aparte, quieres, pon tu filosofía, ¿quieres meterte más a la música? Pues métete con este maestro. ¿Quieres meterte más a debrayar? Métete con este maestro, ¿no? O sea, hay para todos, ¿no? Sí. Análisis, ¿quieres llevártela de noche? Pues llévatela con este maestro. ¿Quieres realmente? Pues, o sea, yo creo que de noche, ¿no? ¿Con quién? No, es que yo creo que hasta incluso antes, un trabajo que sería muy bonito, que yo creo que nadie lo hace, pero antes de estudiar una carrera en música, verlos, yo sé que la lana es un problema, porque tú tienes que ir a vivir a otra ciudad, pero entonces a lo mejor ver qué universidades hay en todo el país y cuál es el enfoque de cada universidad. Y entonces los maestros que dan. No, sí. Bueno, al menos con el instrumento sí es importante, ¿no? ¿Con quién quieres ir a estudiar? Exacto, pero por ejemplo, si alguien dice, es que yo quiero hacer música, bueno, la neta por ejemplo, Javiercito, uno que fue mi alumno que resultó ser vecino de Sol, me dice, no, profe, pues yo sé que no voy a ser concertista, pues yo quiero tirarle a lo popular. Y el tipo toca muy bien clásico, pero dice, yo ya sé a qué le o sea, fue honesto con él mismo, entonces sabe qué está haciendo. ¿Para qué? En Aguascalientes, bueno, ¿para qué lo está haciendo? Pero luego sí un buen de banda frustrada que quería más tocar más y pues no le combinó tanto. Entonces, pero yo sé que siempre va a ser la bronca la lana. Pues sí, muchos se quedan en aguas porque no tienes lana para salir de aguas, ¿no? Pero sí sería, yo creo, lo óptimo, ver los planes de estudio de las diferentes carreras. Por ejemplo, lo de Toluca. Eso no sabía que había en educación. Está súper chido. Yo conozco gente de aquí a Aguas que dice, es que yo quiero ser educador. Y aquí no hay educación musical. Te dan pedagogía en la carrera. Me dieron 2 semestres y 12. Creo que ya lo hicieron más. Precisamente con este cambio de estudios le dieron un enfoque más hacia la pedagogía. Y luego entró una investigadora que es mi tutora ahorita. Y también le empezaron a dar el enfoque de investigación. Como que le quisieron, pero no es una licenciatura ni en pedagogía musical ni en investigación. Sí, no son materias, ¿no? Materias. Entonces aumentaron la cantidad de materias de pedagogía musical, que a mí me tocaron nomás 2
y 2 de prácticas pedagógicas. Ah, igual que en la facultad. Ah. Es un año de pedagogía. Y otro de pedagogía. E incluso habrá quien no le guste, ¿no? Claro. También. Ah, O sea, que también, digas que claro. ¿por qué me están enseñando a enseñar si Yo yo no no quiero enseñar? tocar. Ujú. Exacto. Oh, no me Entonces, gustan los niños, o yo no creo me que- gusta. Ajá. E insisto, si desde, no sé si a ti te pasó, pero yo cuando me fui a estudiar música a México, yo no sabía que iba a estudiar. Yo iba emocionado porque una carrera de música, pero no tenía ni puta idea de lo que era estudiar una carrera de música. ¿Ni qué? Ah, Ni mugre idea. No, y eso pasa, o sea, entonces yo creo que, porque pues es algo relativamente, para un hidrocálido, perdónenos la gente que nos ve afuera, por mi comentario tan de rancho, pero pues en Aguascalientes hace 15 años no era normal que alguien estudiara una carrera en música. A menos que tuvieras la suerte de conocer a alguien que ya lo había hecho, que tener un pariente que lo había hecho, ¿no? Entonces yo explico, o sea, ahorita ya tenemos aquí la licenciatura y ya sé, más o menos alguien puede saber, o te puede preguntar, oye, güey, ¿de qué se trata? Entonces yo me fui así como de, güey, entonces ya llego así como y vi las clases y ya, ok, ya vi de qué se trata, pero iba en ceros. Entonces mi punto es de, pues sí sería algo, o sea, ya que ahorita ya se abrieron más las opciones, ¿quieres estudiar música? Pues empezar a investigar y pues si la lana es un problema, pues ver cómo hacerlo. sí, busqué la beca o algo así. Pues, ajá, y, pues más que nada yo creo lo de la vivienda, no es lo que más. La nacional, ¿cuánto pagabas? Nada. Creo que de 50 centavos. Ya en el propósito con nada, en la carrera, 50 centavos o lo que fuera El tu voluntad. semestre, ¿no? Ajá. Sí, o sea, es... Sí, ya, si tú quieres dar 5 pesos, está bien. Bueno, pues ya nos corren porque tienen programa ahorita, van a cazar fantasmas. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues agradecerles mucho la... No, muchas La gracias a invitación, qué ustedes. gusto, Sí. Gracias. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. Igual Qué cuando... padre que se pudieran, porque ya el lunes se regresan, ¿va? Domingo, ajá. Entonces ya, qué bueno que sí pudimos coincidir. Sí, gracias. Gracias de verdad. Qué y- gusto conocerlos. Mucho que no los gusto conocía. también. Sí, pues sigan aquí a todos escuchando este par. No, y como el dicho dice, consuman arte, no reggaetón. Sí. Y pulgar arriba. Así es el dicho. Bueno, pues Bueno, muchas gracias gracias. y hasta luego. Adiós, Bye. gracias, bye.